¿Cómo explicar aquello que solo se siente? Pero cuando vas a sentirlo, realmente lo tienes mal registrado. Y cuando justamente lo vas a experimentar, dudas si tienes las capacidades suficientes para adentrarte al ruedo. Pues bueno, esto es justamente lo que está ocurriendo. Ya no solo tuvimos el cierre del día 21, que fue espectacular y extremadamente poderosísimo, sino que es que encima seguimos agarrándonos que vienen curvas, porque ya no solo se destapó lo que estaba oculto, sino que encima ahora mismo aquello quiere tomar un nuevo lugar. Claro, ¿y quién podría ordenar aquello que no sabía que lo traía? Pues aquel que se ha actualizado, aquel que no duda de sí mismo y sabe perfectamente ahora dónde le podría hacer un hueco. Pues esto es lo que nos va a deparar todo este tiempo hasta 2026. Haciendo un análisis completo de todo lo que estaba en tu pasado, de todo aquello que precisamente lo tenías de alguna forma ahí por si acaso, pues bien, todos esos por si acaso, todas esas amistades que hoy en día uno quiere confirmar si están o no, esto es lo que nos lleva a esta energía, en ver que qué pasa en planos superiores, pero lo más importante, dónde estamos realmente metidos y siendo observados. Entonces llega una temporada donde se va a materializar mucho más rápido aquello que tienes que ver para tu propio proceso álmico. Y esto ya no solo son los nuevos acuerdos que se están haciendo de otras razas, sino el apoyo también para que puedas tomar un discernimiento de lo que es la luz, ¿no? Los humanos luz, lo que tiene el gen vivo dentro de ti, como estas pequeñas historias que acabo de hacer. Solo aquel que puede entrar en esa sintonía de frecuencia puede recordar su código vivo. Un código vivo es aquello que se ha transitado por sí mismo, es aquel que no ha tenido que no ha hecho un patrón diferente, sino ha hecho es su patrón consecutivamente por él mismo. Entonces, lo digo así porque es muy importante la fractalización, es muy importante cómo estamos conectándonos con toda esta multidimensionalidad y qué intérprete trae cada acontecimiento. Lo digo porque las pruebas de lo antiguo, que no es cuando tú eras pequeñito o pequeñita, es qué versión anteriormente tenías antes de estar aquí. ¿Cómo te presentas hoy si tu frecuencia está diciendo otra cosa totalmente diferente? Pero bien, todo esto que se está aconteciendo ahora es simplemente un empujón para que estas oleadas energéticas donde pueden catapultarte a que tomes un ritmo mejor, te pueden ayudar a mejorar las versiones donde antiguamente no te atrevías porque no traías la fuerza de impulso, dirección, estrategia, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué no?, de aquello que te motiva. Porque está clarísimo, la mayoría de las personas que no avanzan es porque aquello donde se estaban enfocando perdió su confianza o sus expectativas. Por lo tanto, ¿qué nos invita esta energía? Nos invita a que tengamos la capacidad de ver, aunque duela, lo que se nos ha caído delante de nosotros y decir, wow, es que aquello ya no está tan lejos, lo tengo delante de mí, pero ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo va a ser mi actitud? Y sobre todo, no olvidemos que cuando hablamos de la multidimensionalidad o hacer un salto cuántico que representa otra línea del tiempo, que representa otro arquetipo incluso de ti y otro lenguaje distinto al que has conocido, imposible que entre la comparativa o mucho menos el juicio. Tendrás que ver que eso es cómo unifico aquello que no puedo ver todavía porque todavía me falta procesarlo, emitirlo, registrarlo como experiencia, pero sobre todo cómo voy a darme pasos firmes cuando me lo encuentre en la materia para mover los espacios, ¿sí? Es como me van llegando las cajas, pero yo aquí tengo cosas que están bloqueadas, entonces la acción de mi vida terrenal es ordenar, es dar más espacio, es decir, esto va con esto si quiero llegar a un punto un poquito más avanzado. Entonces, prepararos todos aquellos que tenéis capacidad de liderazgo, todos aquellos que tenéis estrategias, todos aquellos que tenéis capacidad de transmitir un mensaje sin dudar, aquellos que sabéis perfectamente para qué os estáis entrenando y sobre todo de toda esa trayectoria propia viva de aquellos que por sí mismos son, como digo yo, son los guerreros, ¿no? Son la parte de el caminar, ahora no me sale la palabra, pero es el camino del héroe, sí, el camino del héroe es aquel que
llega y se corona porque se elige, porque entiende sus pasos. Muchas veces lo he comentado aquí. Pero si estás llegando por primera vez, te invito a que realmente hagas esta pequeña reflexión. Los pasos de hoy que estás haciendo te llevan al lugar que quieres estar mañana. Esto es un punto decisivo, porque no es donde estás yendo, es lo que tú te conviertes y sobre todo qué capacidades puedes reconocer de ti, qué capacidad innata hace que la decisión que estás transmitiendo, porque lo estás vibrando, porque le das poder, es tuya o es algo que te ha proyectado. Entonces, esto lo he comentado en varias ocasiones y muchas personas hablan de varios temas y sabemos perfectamente de todo lo que está ocurriendo porque hemos vivido de cerca lo que son los intentos de ataques de otras dimensiones. Pero justamente el protocolo, la estructura, la estrategia, el petit comité, lo que fuere, había una preparatoria mayor para que estas tulpas egregores, otro tipo de intenciones, cuando intentan picar a la puerta, se están encontrando con una gran trayectoria, con una gran formación sobre todo y guardianes de todo aquello que saben que están protegiendo algo. Por eso muchas veces dicen, como es arriba es abajo. Pero es que ahora nadie está entendiendo la inmensidad de lo que representa hoy este momento para ti, porque la mayoría de casos los ataques vienen por no tener coherencia en lo que estás sintiendo y hacia dónde te estás moviendo, porque si tú, vamos a hacer un pequeño aquí de parón para analizar esto, si tú realmente sabes lo que te gusta, ya puedes estar canalizando cualquier cosa, pero sabes que no te desacreditarías a ti mismo, no te deshonrarías, no te faltarías el respeto. Entonces aquí se está haciendo una gran selección, aquellos que saben perfectamente por el qué se están sosteniendo, aquellos que mantienen su posición, aquellos que saben que traen un código limpio, todos aquellos que han tenido una preparatoria y es una continuidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a unificar los líderes, empiezan a hacerse nuevas estrategias, empiezan a entender lo que es ser consciente. Consciente no es entrar en batallas, no es entrar en discusiones, sino es ver realmente qué es lo mejor que podía hacer, entendiendo que podía haber atacado, que podía haber ocurrido, pero la confianza de que te mueves en planos superiores y puedes traer una mejor versión con tu capacidad de proyectar un estado mejor de ti mismo. Las situaciones que pasan en la vida están hechas para ver cómo reaccionas tú. Y en función de cómo reaccionas tú, te mueves de canal, te mueves de dimensión, te das otra oportunidad para decir, bueno, es que en otro momento la hubiese liado, hubiese perdido el control y eso hace que otras entidades del bajo astral, otras energías, otros parásitos, le das la oportunidad de que aparezcan y vuelvan a colarse en tu vida personal, ya sea en pareja, ya sea con los hijos, ya sea con los familiares, ya sea en el trabajo, ya sea cualquier tema que pueda hacer un bloqueo energético y justamente cuando las cosas se bloquean tienen tendencia a pudrirse. Es como cuando no llegas al fondo de ese cajón y empieza a tener todo pelusa, inclusive si te olvidas de algo que tenga vida, como una manzana, alimento, eso pues acaba empeorando si no se le da justamente pues la limpieza a tiempo, ¿no? Pues los pensamientos es igual, ha salido de una creación viva, ha salido algo que se tiene que seguir retroalimentando, pero cuando no recibo la luz se pudre. Entonces esto pasa lo mismo, cosas que no estamos observando se están pudriendo. Por lo tanto, cuando empieza a salir y te lo empieza a mostrar la Matrix y empiezas a ver que por qué esto reacciona, por qué esto se cae, es porque seguramente la parte más auténtica de ti, esta energía que entra nueva para que reflexiones y que de verdad te está mostrando lo que sí, lo que no, lo que nunca fue, empiezas a decir lo que apesta, es que siempre apestó, es que nunca lo atendí, es que era cuestión de tiempo que se fuese a marchitar. Entonces por eso las personas se van, por eso aquello ya no sale, por eso las cosas se desarman, porque si nos vamos a ver cómo ha estado construido, no ha estado realmente atendido con amor. Las cosas que se hacen realmente con amor son las que se sostienen eternamente. Y esos son los valores, eso es la hermandad, eso es la pasión, porque cada uno se retroalimenta y goza de inspirarse. Por ejemplo, todos los que estuvimos este día 21 solo era inspiración. Da igual si estábamos comiendo, da igual lo que estuviéramos haciendo o los grupitos que se hacían las chicas. Había un propósito mayor y se entendió perfectamente que
ya no era lo que habíamos captado cada uno, sino que cómo podíamos hacer que la unión hiciera más fuerza y pudiéramos llevar realmente a esos objetivos sin olvidar nuestros niños interiores, sin olvidar realmente nuestro recorrido y valorar el contenido que cada uno trae. Entonces, cuando ya empezamos a funcionar con una masa más completa aquí, ya se puede hacer descargas más grandes. Ya empezamos a ser visibles para otras conciencias creadoras que apoyan el ver cómo mejorar ciertas áreas de este planeta o del holograma o como lo queramos ver también, porque luego estarían los que tenemos acuerdo de visibilidad, que son los que por alguna razón entre líneas hemos hecho un acuerdo para poder catalizar, catapultar o decodificar aquello que solo desde aquí no se puede, porque no hay nada que esté aquí visible que no se haya creado, pensado o imaginado anteriormente antes de convertirse en la materialización. De hecho, todo es energía. Por eso mismo, la parte será que seamos más conscientes de cómo estamos viviendo, cómo estamos reaccionando, para que todo esto que está en este campo ahora, para ver dónde tienes tu enfoque, qué realmente estás siendo tú, cómo es tu vasija, cómo estás haciendo que tengas una continuidad y no quedarte atrás. Entonces entramos en una de las temporadas más potentes porque estamos uniéndonos con ese cielo. Es decir, estamos cada vez más cerca de todas estas energías porque tenemos más velocidad en todo este despertar. Fijaros, los que se están despertando muy bien porque empiezan a ver, wow, esto es real, anda, ¿y cómo se puede comer más sanamente? Y es que es una meditación, voy a empezar a ir al gimnasio, ¿no? Entonces están entrando a muchas personas a ver que los hábitos que tenían eran nocivos, pero ¿qué pasa con los que estaban ya despiertos? ¿Qué pasa con aquellos que ya fueron pioneros? ¿Qué pasa con los visionarios? ¿Qué pasa con los que fueron canales? Estos ya tienen otro tipo de pruebas. Estos son los que están viendo si realmente todas las energías que purulan por otros astrales son beneficiosas o no. Entonces tienen que tomar otro nuevo discernimiento. Tienen que ver si es real o no. Si ha sumado o por lo contrario ha destrozado un planeta. Y esto ya lo están tomando, que hay muchos que ya estamos en este punto de tomar un nuevo análisis de los hechos. Ya empezamos a cuestionarnos varias cosas y decir, ¿esto funcionó o no? ¿Esto ahora mismo es útil o hay que actualizarlo? Y si hubiese que actualizarlo, ¿cuántos testigos hacen falta para tomar un correcto discernimiento, para que no se deje ningún dato, para que veamos cuántas conciencias están activas de esa memoria? Porque cuando uno se acerca a otro, fijaros, pongo un ejemplo. Cuando estábamos cocinando con una compañera, estábamos en la cocina, Pepi, y era un silencio impresionante porque era tanta información que se estaba recibiendo que era imposible mediar una palabra. Estábamos todos transmitiéndonos datos sin tener que mediar ya con la voz. Por lo tanto, qué curioso que si esto nos está pasando en algo más íntimo, en nuestra área privada, pues eso es lo mismo en algo colectivo. Por eso todos los que están captando ahora estas nuevas informaciones, curiosamente también se nos da un mensaje que por eso va este vídeo. Es para decir, cuidado porque estamos ahora mismo entre varias líneas, una con la parte más mental, la tecnológica que es dato, está todo perfecto, pero luego cómo se ha registrado el sentimiento, cómo se ha registrado en el cuerpo humano la vibración que se hace ese relieve y de alguna forma están viendo cómo son sus aguas. Porque cuando uno tiene las aguas limpias, que son esos sentimientos, que es ese neurotransmisor de una energía, no estaría bloqueando frecuencias más altas. Sin embargo, todos aquellos que se convierten en dogmas, todos aquellos que convierten las cosas otra vez encasillarlo sin ser flexibles, están impidiendo tener una capacidad de vibración de un punto superior, que es lo que está pasando. Por eso, analizar bien a todos los canalizadores si todo lo que está llegando te corresponde, si tiene tu código, si puedes verbalizarlo, ya no solo el hablarlo correctamente y explicarlo como muchos hacemos en las clases, sino si eres la expresión de esa información. Si de alguna manera el hecho de vivir así y más te comuniques o dialogues con más compañeros, puedes hacer que esa energía realmente tenga cabida, porque no hay nada que
pueda, o sea, es decir, no tendría sentido que estuvieses canalizando o bajando cualquier información o cualquier dato si luego no lo puedes expresar, si luego no lo puedes llevar a la práctica o pueda ser comprendido. Por eso cuando hablan de estas historias, cuando hablan de los maestros, cuando hablan de todo un recorrido de qué grandes pues personajes han dejado algunas pistillas, ¿sí? O sea, por eso dicen de cada maestrillo tiene su librillo. Y es que fijaros, me cuesta incluso verbalizarlo o contenerlo en algo porque es como muy abstracto, es que no se puede ni nombrar lo que estoy diciendo porque este tipo de energía englosa a todos los intérpretes de un ciclo. Entonces ya no estamos hablando de esos filósofos, de esos maestros, de esos arquetipos que fueron tan pioneros en su historia. Estaríamos hablando de que incluso esos también pasan a otro nivel superior. ¿Sí? Estaríamos hablando de que eso funcionó para la frecuencia que estaba en esa era. Pero ahora estamos en otra, ahora estamos unificando más razas, unificando más ritmos. Entonces, a partir de ese punto es cuando hay otra continuidad. Y esto es lo que está sucediendo. Está sucediendo que se están encontrando todos los que corresponden a ese arquetipo, a esa colectividad de alguna forma de interpretar el holograma, la energía, las enseñanzas de lo que fuere, ¿sí? Si hablamos de los cátaros, pues estarían empezando a reunirse todos los que han tenido algún fractal o están teniendo un fractal de esos cátaros, de los esenios, de las sacerdotisas, es decir, cada uno en su tema. Pero si nos fijamos es muy importante porque al actualizar el nivel de la pantalla, del juego, de lo que fuera, de todos, porque estamos conectados, ¿sí? Te guste o no, patalees o no, porque sí, porque se respiran los pensamientos. El otro día estábamos ahí justamente sin ir más lejos, en la sala, y es que ya se reían porque es que estaba leyendo literalmente, ¿verdad? ¿Querías esto? ¿Verdad? Entonces llega un momento que te ríes, pero ya asusta. Por eso también un consejo o un avisito o un recordatorio, mejor dicho. Toda persona que a veces no sostenga tu fuerza de proyectar tu luz, claro, es porque seguramente le incomoda que tenga que ordenar lo que no ha visto hasta el día de hoy. Entonces salta el ego como ataque, salta de esta persona tiene una energía, o intentas evitarla o la rechazas por alguna razón, porque te está mostrando decir cuánta faena tengo si esto me sigue mirando, ¿no? Porque yo mismo me estoy incomodando. Recuerda que cada uno saca lo que trae. Entonces, dicho esto, es importante en estos tiempos más que nunca revisión de cómo me está llegando la información, qué voy a hacer con ella y sobre todo la coherencia de saber si lo que yo estoy recibiendo lo voy a poder llevar a la práctica desde mi plenitud. Porque si una persona no tiene un estado de equilibrio, es decir, no está disfrutando, pongo un ejemplo de mi tarea, ¿no? Ya sabemos que este 2023-2024 fue muy power, pero hay ciclos y tiempos para todo. Y yo con esto quiero hacer un recordatorio, los que ya estáis muy metidos pues en mi continuidad, ¿no? en toda esta trayectoria que yo he mostrado desde mi propio camino. Es decir, simplemente yo un día abrí pues la cámara y dije, pues voy a lanzarme, ¿no? Porque ya tenía toda esta información, digo, pero tengo que materializarla. Y se materializó en Resonando con tu Esencia. Pero todo lo que había visto, todo lo que está pasando, lo había visto hace 10 años. El cómo iba a pasar no lo sé, pero simplemente decía, bueno, tengo que tirar para adelante. Entonces fue el entrenamiento de cada circunstancia, de cada escenario, de lo que me hizo darme cuenta de que eso que había visto estaba teniendo un lugar aquí. Bien, en todo este proceso de 2023 y 2024 tuve un momento de mucha introspección, de toda la trayectoria que había llegado hasta ahí, de cómo habían sido los hechos, de que si realmente mi vida tenía sentido después de todo lo que había captado y si la vida que llevaba tenía la coherencia realmente de la capacidad de todo lo que yo misma descubrí que eran estos misterios, ¿no? O realmente la energía, o esta facilidad, dices, pues cuando lo entiendes o cuando es que ya no hay tanto drama. Entonces tienes que revisar tu pantalla, tienes que ver si realmente es coherente con lo que sabes que existe, a decir, si mi vida, yo he aplicado esa coherencia, he aplicado ese conocimiento. Entonces, esto
viene siendo lo que ha pasado en este tiempo para muchos de vosotros. 2023-2024 fue ya una revisión de que te entrenes, de que vayas a tu profundidad, de que ya empezaban a alarmarte o avisarte de lo que ya no iba a estar más en tu vida, ¿sí? Pero luego viene pues la recta final, porque no es lo mismo recoger una maceta, ¿vale?, que todo un huerto, ¿no?, de aquel que tiene que encima es productor, es vendedor o de alguna manera tiene pues varias tiendecitas para repartir su producto. Cuando empezamos a darnos cuenta cuánto tiempo nos ha llevado, seguimos todavía analizando toda nuestra mercancía, por decirlo así, todo lo que uno ha ido, ¿no?, cosechando, o sea, sembrando, porque ahora estamos empezando a reconocer la cosecha de todo aquello que se dio. Por eso también un aviso a todos, por eso este día cuando muchos venís o hacemos estos encuentrecitos que hay, que ya os aviso, ¿sí?, para el día 15 del 10 de 2025, o sea, el mes que viene, vamos a hacer uno que se va a unificar las dos polaridades, que tiene que ver justamente para reconocer tu punto neutral. Y de esto que se está dando es cuando empiezas a conectar con la nueva red cuántica. La parte de la nueva red cuántica es cuando tú te estás dando cuenta de cómo funcionan estas dos partes en ti. Se puede hablar a través de ejercicios, se unifica todo lo que estamos haciendo porque hay una intérprete, como en este caso yo, que puedo canalizar y puedo darte forma de todo lo que está sucediendo, y son estas frecuencias, los días, como si fuese un gran reloj. Es que cuando hablamos de los días en concreto, es como si fuese una caja fuerte. Es una combinación perfecta a nivel de frecuencias y de nodos donde se descarga un paquete y como ese tren que pasa y te da la oportunidad de poder subirte si estás en esa sintonía. No es porque se haga un taller sin más, no, se está haciendo una intención a nivel multidimensional. Pero bueno, continuando con lo que estaba comentando el 23, 24 y todo esto que se estaba haciendo en estos momentos, que por eso es importante todo un progreso de pequeñas acciones, pequeñas rutinas, mejoras, duelos, porque es que es imposible que venga un cambio en tu vida si no aprendes a hacer un duelo de tu identidad. Entonces, todo esto que sucede es más que nada para poder estar sintonizándonos a la verdadera frecuencia de uno. Una persona cuando empieza a reconocerse en sí, empieza a ver todo lo que ha llevado el saber comprender la luz que ya no se te fuga. Porque ser coherente, tener un equilibrio, es comprender las cosas que te rodean sin que tengas que drenarte, sin que tengas que darle tanta atención. Pero eso es una maestría, eso se entrena. Al igual que tú entrenas el músculo, eso también se entrena. Pero vamos a entrar, por eso ahora cada vez, y si nos fijamos en los libros, ¿qué nos dice? Que como todo es atemporal, que esos libros simplemente lo estamos poniendo ahí como la película de Interestelar para que nos estemos recordando que eso está existiendo en este instante. Que si tú estás viendo algo de los esenios, de María Magdalena, de las sacerdotisas, de los cátaros, de los guardianes, o sea, es porque existe también. Como decía también en el grupo, estamos todos ahí. ¿Cómo reconocerías tú un ángel físicamente? ¿Cómo reconocerías una sacerdotisa? ¿Cómo creéis que vive una sacerdotisa? ¿Cómo es ser un ser consciente? Porque muchos estamos aquí, pero luego se activa dependiendo de toda esa conjunción. El código verdadero, los guardianes del tiempo, los guardianes verdaderamente de la sabiduría, solo se activan y se conectan cuando está la combinación perfecta. Y la combinación perfecta es todos los que pertenecen a esa mónada. Toda esa por eso cuando hago los llamados o cuando digo, si te resuena es que tú formas parte de ahí. Otra cosa es que no tengas la wifi puesta o estés en modo avión, que normalmente las personas que están en modo avión es que se han metido muy bien a jugar. Entonces, muy bien a jugar, pero a veces como cuando te vas a comprar el pan y te pones a hablar con la panadera o te encuentras a la vecina y se te fueron 2 o 3 horas, ¿sí? Pues esto es un poquito igual. No significa que las cosas estén pasando mal. Es que estamos hablando que se ha acelerado todo, ya no te da tiempo y si pierdes tu rutina, también pierdes tu frecuencia y tu ritmo. Por lo tanto, esto se viene potente, porque los que estáis haciendo una forma progresiva de no perderse y hacer las nuevas estructuras se podrán sostener.
¿sí? Entonces le dais confianza a toda vuestra continuidad multidimensional para que pueda descargar un paquete más grande. Entonces aquí ya tiene que estar lo básico completo. La lealtad, los valores, la coherencia, la templanza, ¿no? Sobre todo la diplomacia, o sea, el no juicio, comprender los ritmos, ser sostenedores. Muchas veces estamos sosteniendo, no haciéndonos responsables, cuidado. No hacerle la faena al otro, sino que entre compañeros decir, bueno, yo sostengo lo que traes porque tiene que pasar por aquí, porque esa luz tiene que llegar. Por eso es tan importante cuando se hace revisión de estos llamados, de hacia dónde nos vamos, qué propósito tiene, pero ya vamos todos acompañados. Y esto es lo que hablaba, pues que es muy curioso porque, wow, si estamos hablando de que se están unificando la materia y antimateria, pues imagínate qué cuento te has contado. Porque ahora empiezas a ver eso, cómo para ti sería un ángel, cómo se presentaría la tentación en tu vida. Porque esta semana nos pasó de otra. Esto es la tentación, este es el diablillo. El diablo se ha presentado ¿para qué? ¿Para qué vuelve a venir esta energía? O sea, ¿y a qué le seguimos teniendo miedo? Y es verdad, o sea, cada vez que tengas más capacidad de entender la luz, vamos a decir así, más información, es para que vayas a acercarte a lo que estaba más oculto. No hay más. Cuando tú empiezas a entender esto, verás si no te vas a preocupar más en tener mejor entrenamiento, mejor calidad física, porque es muy importante en saber cómo comemos, qué comemos, cómo nos rodeamos, cómo son nuestros tiempos de descanso, reconocer tu velocidad, cuánto tardas en recuperarte, que eso por eso digo a muchos de vosotros, y lo vuelvo a repetir, que preguntáis mucho y me encanta, de verdad, porque se está haciendo un grupo muy bonito, o sea, una comunidad realmente consciente, que ese es el propósito, pero se nos olvida la parte más importante. La rutina tiene que ser tuya. La rutina tienes que mostrar esa capacidad de entrega. Muchos, como estaba comentando al principio, de los que llevamos aquí, es que, en mi caso, si lo pongo, yo con 5 años ya sabía esto. Mi mamá me lo iba recordando. Con 5 años tuve pues una pequeña crisis y así. Y ahora tengo 39. Pero en toda esta formación he volado. O sea, me he metido de lleno a meter todos los programas, que era un narcisista, que era... O sea, de todas las formas. Incluso pasamos también en los que son mucho de mi era, que he hecho al principio muchas sesiones, es con los trastornos de la alimentación. O sea, curiosamente, ¿qué era lo que estábamos no permitiéndonos en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, todo lo que representa cuando hablamos de la anorexia o la bulimia. Entonces, son términos que a cada uno le ha dado para ver si podemos ser nosotros mismos y tenemos la libertad de expresarnos, ¿no? Tal cual, honrar nuestro cuerpo, nuestro vehículo. Y todo es un mensaje porque te va mostrando los dos extremos. Siempre te va a mostrar justamente el punto débil, recordándote que es tu potencial en el otro lado, que todavía no lo sabes manejar. Dicho esto de que se va a presentar ahora tiene que ver con ¿cómo se lo comentaron el otro día? Es hacia dónde queremos realmente mantener un estado frecuencial. Y claro que da vértigo el decir, bueno, es que, como muchas decían, yo quiero hacer el cambio, pero no sé cómo. Claro, es que el no sé cómo, tú tampoco estás dispuesto a entregar lo que ya no te sirve. Entonces, se trata de que estas energías más sutiles, donde haces un movimiento diferente de patrón, ¿no? Y modificas tu algoritmo, estaríamos hablando de que ya dejas de ser lo que fuiste, porque ya entendiste. Cuando uno se replantea la pregunta, es porque ya entendiste que ese recorrido ya no te va a llevar a más. Por lo tanto, ahí viene cuando necesitas asesoramiento, cuando necesitas realmente ayuda, cuando no podemos ir de valientes, tienes que comprender todos los ciclos. Y ahí es cuando uno de verdad, cuando se permite entregarse, que es la resiliencia, cuando yo me entrego, ya que, vale, aquí yo ya sé que tengo que tener una nueva inspiración, tengo que tener un nuevo dato, tengo que tener algo que me catapulte, que me motive, porque la mayoría de casos, cuando no salen es porque se perdió la motivación, porque se perdió la inspiración, porque se perdió el disfrute. Ayer estábamos que íbamos a volar. Eran tantas cosas y eran tanto conocimiento
que digo, ¿cómo se nos olvida hacer esto? O sea, ¿cómo se nos está olvidando que lo más importante ya no son los datos? Es para qué. ¿Para qué los queremos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo son nuestras vidas cotidianas? Porque cuando todos paramos y analizamos, digo, si estamos todos aquí, estamos todos los guardianes, están todas las sacerdotisas, estamos viviendo realmente por esa causa, sabemos cómo se llegan a otro tipo de planos, cómo se sana, cómo estamos conectados con otros compañeros también desde la otra punta del mundo. Es que todavía seguimos dudando. O sea, los planos superiores, que esto es algo muy importante y cada uno está transmitiendo lo que tiene que hacer. Pero cuidado, porque ya os voy alarmando, ya os voy avisando que ya no solo que se va a poner difícil a nivel etérico, porque esto ya lo venía diciendo hace 1 año, 2 años, porque va a ser psíquico, pero es que físicamente, si no tenéis la capacidad de diferenciar quién hay detrás de ahí, posiblemente te está hablando la inteligencia artificial y no te des cuenta. Posiblemente ya, como muchos vídeos que me pasan, Dios, que las personas no se dan cuenta que esto es la inteligencia artificial. Nadie se da cuenta que están poniendo tu cara o están poniendo una voz y están diciendo cosas que ya algo lo está canalizando. Pero está muy bien que se canaliza, pero ¿dónde está tu decisión? Porque eso es una prueba para ti, como muchos que están haciendo, ¿no? Con la inteligencia artificial, con sus nuevos temitas, con lo que fuere, que les interese, pero realmente ¿dónde está tu libre albedrío o tu maestría? Porque una cosa creo que se nos ha olvidado. Un tema es cómo es lo que está ocurriendo ahora y sobre todo cómo quiero interpretarlo yo para seguir avanzando, para no bloquearme, ¿sí? Entonces, ya se ha demostrado que cuando todos nos unimos para un mismo objetivo, se abren esas dimensiones, se abren esos portales, acuden esas conciencias más grandes. Por eso estábamos ayer que yo todavía tengo dolor de cabeza, pero por toda la entrada, por todo ese orden, decir, ¿por dónde empezamos, no? Hay muchísimas ideas de todo lo que va a empezar, muchos acuerdos, que una de las cosas más importantes que tengo ilusión, y esto una parte de mí, que ya se está haciendo, de hacer entrevistas, de estos nuevos podcasts, de compartir más la comunidad, de cosas que se han actualizado, de cosas pioneras y visionarias que se están dando justamente en Resonando con tu Esencia, pero ya lo estamos hablando, ¿no? Y también por eso digo que qué bueno que podamos seguir viéndonos, porque solo va a quedar el que nos podamos ver, tocar, y el que tiene una continuidad es que sigue en la misma línea. Por eso yo sé que muchos de vosotros se están yendo, muchos compañeros o familiares, o está viendo esa división. Y es que se va a caer lo que ya no cree en esto. Se van a caer todos aquellos que dudan de que somos energía. Pero es que ya no tienes que discutir con el que te está mostrando algo. Es que tienes que incluso agradecer porque tú no lo tenías activo. Entonces, claro, ya no hablamos del conocimiento, ya hablamos de los valores. Ya hablamos de la educación emocional, ya hablamos de aquello que si tú sabes cómo tienes que hablar, en qué momento tienes que hablar, desde cómo tienes que comportarte o cómo desbloquear aquello que nadie ha tenido la capacidad todavía de tener una nueva perspectiva, ¿sí? Bueno, dicho esto, también, para todos los que me estaban preguntando, sí, seguramente que será, no sé si para este mes, pero para el que viene, así que estaros atentos porque lo dejaré por aquí presencial. Muchas veces lo estaba haciendo en temporadas que venían las cosas más complejas. Se ha hecho, me parece que fue en el 2022, 21, 22. Hacían muchos encuentros de cada 15 días, no sé si os acordáis que eran los lunes, pero era como terapia grupal. Y ahí estuvimos aprendiendo muchísimo porque entre todos los que venían en estos encuentros se podía ir haciendo esas nuevas esferitas, ¿no? Yo lo veo como esto que me regaló una compañera. Entonces, una cosita es la central y otra cosa son las centrales grandes, que son las que retroalimentan toda esa nueva geometría. Entonces, si no se hacen los encuentros, si no se están haciendo estos momentos donde muchos de nosotros, pues ya al juntarse, ya genera todo esto. Por eso voy a ponerlo aquí para que ya os caiga una pista. Cada vez que viene alguien tendría su antenita, ¿sí? Entonces, que estaba canalizando, y gracias, Carol. Esto me lo regaló Carolina. Imaginaos que cada uno estáis y llegamos todos. Y cuando nos ponemos en círculos o cuando nos ponemos a hacer pues algún trabajo en concreto, incluso online, pero hay mucha interferencia últimamente. Entonces, bueno, en mi caso no ha pasado online,
porque muchas veces dejamos los grupos abiertos y sigue toda esa conexión, pero sí que ha pasado de que no es lo mismo detrás de la pantalla. Pero bueno, me gustaría en mi caso quedar más de lo posible o hacer más eventos, pero a veces es que no se da porque nos tenemos también que recuperar con todas estas oleadas, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede realmente cuando nos ponemos cerca. Cada uno sería su antenita, está llevando todo su punto áurico y se conecta y generamos pues una geometría en concreto, que esta geometría cuando se ve desde planos superiores es cuando se abren los portales, es cuando se descarga todos los registros. Son como esas combinaciones que tienen a veces los políticos o la gente de mucho poder, ¿vale? Porque se necesitan varios para estar de acuerdo y soltar la clave, o cada uno tiene una clave para que nadie pudiese modificar aquello que están protegiendo, o todos mismos se han puesto de acuerdo para que se genere otra nueva junta si fuera el caso. Entonces, en estos momentos se va a premiar y se va a posicionar, ¿sí? Vamos a decirlo así, aquel que comprende su recorrido, que comprende toda su historia y aún así continúa sin dejar, fijaros, sin dejar lo que está haciendo, recordando lo que fue, pero pudiendo tener la capacidad de actualizarlo y proyectar todavía con aquello que tenga, ¿sí? Esa ilusión, esa novedad, ese sentido y sobre todo la convicción para todo lo que le acompañan de que no se caigan, de que se siga retroalimentando. Por lo tanto, arriba todos aquellos que tienen la capacidad de ser visionarios, pioneros y con ideas innovadoras, que son los que canalizan de verdad frecuencias de luz, donde están los maestros que descargan de verdad aquellos que son merecedores de lo que les corresponde por derecho divino, porque ellos mismos saben cómo interpretar esa luz. Fijaros, o sea, no estamos pidiendo otra cosa de que haya coherencia en tu vida para que todo aquello que te llegue ocupa un lugar que le corresponde, pero correctamente. Por eso os apoyo a todos aquellos que estáis. Nos uniremos seguramente todos aquellos que tenéis ganas de seguir creciendo, ¿sí? Es decir, como muchos de los que estamos nosotros, ya no solo en nuestras vidas personales, que es lo que está pasando ahora. Por favor, revisión. Y esto es lo que quizás me ha dado mucho más este tiempo, de tomar mucho más coherencia, impecabilidad, de volver a conectar con aquello que creía que tenía dormido y decir, wow, es que eso nunca se durmió, eso estaba inactivo para poder hacer esta nueva pantalla, ¿no? Entonces ahora se está uniendo ese pasado con este futuro justamente para que esta conciencia se unifique, que es la materia y materia y antimateria. Estás ahí entre el puntito para poder subirte a la siguiente dimensión. Y una siguiente dimensión es otro lenguaje diferente. Por lo tanto, es desaprender para aprender de nuevo. Es para hacer otra parte totalmente diferente que todavía está oculta dentro de ti. Y esto sí se pone interesante. Por eso todos cambiamos una connotación a la hora de aplicar estos puntos tan mágicos y, pues bueno, salen cosas novedosas, sobre todo pues estas reuniones que se están dando, estos compromisos, incluso las colaboraciones, porque se están entrando en muchas colaboraciones, que esto es lo que ya empezó hace muchísimo tiempo, pero que no hubo un parón. De momento se quedó porque se estaba trabajando otra línea, no estos llamados que se dan. Pero sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con lo que es real y lo que no, porque la tentación siempre va a estar y la tentación puede hacerte dudar si eres canalizador en algo que a lo mejor no te corresponde ver a ti y está ahí para que alguien lo procese. Por eso dije en aquel momento, me parece que hace 4 vídeos o 3 o 4 vídeos, que era muy importante ver qué se estaba canalizando, porque aquello que quiere tomar lugar quiere tener toda la fuerza, entonces te puede convencer para que experimentes lo que ellos quieren, no lo que tú habías acordado con los que también os ibais a encontrar aquí, ¿sí? Entonces, los de arriba, vamos a decir así, juegan con ventaja, que no solo de arriba, lo de arriba tú también estás, para que te vayas acordando un poco de esto, pero se trata de que tu eje no lo mueva nadie, se trata de que tú entiendas tu propio mensaje, tu propio lenguaje de luz y que tengas tu discernimiento. Cuando empiezas a entender tu discernimiento, cuando reconoces la luz, tu bondad, la capacidad de unificar, o sea, cuando sabes que lo que proyectas es para el más alto bien, no puede salir nada mal. Y si no, pues lo que se va es que nunca fue.
Es que aparte que no nos corresponde nada, es una experiencia. Pues si ya que es una experiencia, disfrútala. No te la cuestiones, no, da lo mejor de ti. Lo más importante en esta vida es, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuántos momentos de placer, cuántos momentos de satisfacción conociéndote a ti, te has honrado, te has mimado, te has sido creativo. Es decir, tú no te puedes esconder de ti mismo. Por eso empecemos a tener coherencia y a unirnos, porque cuando ya subes de estos temas, ya es que es verdad, ya no tiene sentido quedarte contigo mismo en casa. O sea, las personas ahora vienen a que ya no solo la pareja te hace crecer, estos nuevos compañeros que han aparecido, ¿sí? Sino es que ya empezamos a que cuando vamos en manada es el siguiente nivel. A ver cómo trabajamos la convivencia, a ver cómo trabajamos, que ahí es cuando quiero hacer esta nueva etapa y quiero mostraros un poquito de lo que va, porque hay novedades. Recordar que yo no expongo nada si no lo he vivido primeramente. Entonces ya aprendí eso, que toda trayectoria que traemos todos nosotros es porque ahora podemos hablar con esa convicción. ¿Por qué hablas con esa seguridad? Porque sé mi recorrido, porque no lo hizo otra persona, porque gracias a ello y todas las hostias etéricas que nos hemos dado, ahora podemos diferenciar un poco más la que duele menos o la que más intensa y de no sales, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, es importante darte cuenta si te estás excusando para no seguir avanzando o realmente te tiras de cabeza para decir, bueno, es que yo no vengo aquí con el romance solo, yo vengo porque sigo siendo esa guerrera o ese guerrero de luz. Y no es meterte en batallas, es comprender cómo tienes estas pequeñas, como estas pequeñas batallitas dentro de ti y que las puedes estar pues apaciguando, ¿no? Entrando en diplomacia, entrando en acuerdos, en nuevos acuerdos. Por eso, cuando hablamos de hacer nuevas estrategias, nuevas actualizaciones, nunca es para acabar mal. Nunca puedes saber quién hay detrás. Recordar que la multidimensionalidad, hay razas que pueden estar persiguiéndote eternamente. Por eso cuando tú te haces consciente y tienes buenas acciones, tu recorrido, si es bueno, no atacan. Hay respeto, se cierra el aprendizaje. Cuando una persona solo ataca porque sí, por eso, de ahí vemos muchas veces este tipo de accidentes o personas, cosas karmáticas, ¿no? Que están llegando ahora para ponerte a prueba. Esto es lo que pasó hace poquito, ya viven en la prueba, ya viven en... Digo, ok, esto va así, pero uno acaba tomando su discernimiento, su lealtad y su coherencia. Y sobre todo, sé siempre sincero, porque nunca sabes quién hay detrás, porque no sabes las vueltas que puedes dar en otras dimensiones, porque tampoco sabes para qué se te presenta la persona que hoy te puede hablar. Entonces, en este punto, os recuerdo que vienen temporadas muy bonitas y mucha magia, pero para que aquel que se sabe descubrir y puede entender su propia luz y la sabe sostener. Dicho esto, nos vemos el día 15 del 10 y todos aquellos, bueno, os adelanto también para los que estáis preparando viaje. Vale, no me gusta adelantarme y esto sí, porque como luego lo van a dejar como una pequeña historia, ya os adelanto que hay un calendario para ir en Glastonbury, ¿sí? Para ir justamente para Glastonbury, así que para las personas que estaban pensando si quiero o no quiero, cómo puedo ir, Lorena, vas a hacer una, está antes de que acabe el año, se va a hacer de Glastonbury y para febrero ya os estoy adelantando que iremos para Egipto, ¿sí? Entonces, digo que está bien porque muchas veces, es que Lorena no lo sabía, es que... Entonces yo os voy teniendo un poquito más al día de lo que se está cociendo para que no nos pille por sorpresa. Evidentemente, cuando se hacen viajes tan complejos, lo digo, tan poderosos como es Egipto o México, algo así, que se esté trabajando en especial, se hace una preparatoria, se hace un entrenamiento para esa llegada y esa descarga. Pero en la vida terrenal, aquí, justamente, es todo aquel que quiera tener esa iniciación, toda esa descarga de información, el para qué te llega, qué representa, cómo la puedes utilizar y qué es lo que te corresponde. Es lo más importante, porque no toda la información es para uno mismo, sino tienes que saber ver el tuyo y tenerle utilidad y no tenerle miedo justamente a lo que ya estás vibrando. Dicho esto, estaros atentos y cualquier cosita pues al correo de Resonando con tu Esencia.
Un besito o déjalo aquí con el comentario. También me gustaría saber si has llegado hasta aquí, si tú has estado teniendo alguna experiencia conmigo, ¿sí? Ya sea de algún retiro o algo, y si cuál te resonaría más, pues más que nada pues las estadísticas o Glastonbury, ¿sí? O Egipto, o estas partes que se estaban dando que tuvieron los que soy cerca de aquí, claro, las de Barcelona o alrededores, ¿sí? Mientras estamos pues estos encuentros donde pues pasamos como si fuese esa aula o esos grupitos conscientes donde se hacen esas tertulias tan interesantes y esa descarga entre todos los que estamos. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.